Hola, ¿qué tal amigos de Eureka? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez comenzamos con la parte de geometría y vamos a hablar de los tipos de triángulos. Y bueno, comenzamos clasificándolos según sus lados. En el primer ejemplo tenemos un triángulo equilátero. Se les llama equiláteros a aquellos que todos sus lados tienen la misma medida. Todos son iguales. Es decir, si el lado C mide 6 centímetros, entonces el lado B y el lado A también van a medir 6 centímetros. Y es una propiedad que en estos triángulos todos sus ángulos internos tienen la misma medida. Por ejemplo, todos los ángulos internos tienen la misma medida B. La segunda clasificación son los isósceles. Son aquellos en los que dos de sus lados valen lo mismo. Por ejemplo, si A vale 6 centímetros, B también vale 6 centímetros. Y uno de sus lados es diferente. Por ejemplo, aquí C podría valer 4 centímetros. Como dos de sus lados son iguales, estos dos ángulos internos también van a ser iguales, van a tener la misma medida. La tercera clasificación es el triángulo escaleno, en donde todos sus lados son diferentes. Aquí, por ejemplo, B podría valer 5 centímetros, A podría valer 6 y C podría valer 7. Y por lo tanto, todos sus ángulos internos también van a tener medidas diferentes entre ellos. Ahora vámonos con la clasificación según sus ángulos. Primero tenemos uno de los más importantes, el triángulo rectángulo, que se conoce así porque uno de sus ángulos es igual a 90 grados, o también lo conocemos como un ángulo recto. Después, tenemos un triángulo acutángulo. Estos triángulos son aquellos en los que todos sus ángulos internos, es decir, estos ángulos, los tres son menores de 90 grados. Y por último tenemos el obtusángulo, en donde dos de sus ángulos internos son menores a 90 y solo uno, que podría ser este, es mayor de 90 grados. Y ahora vamos a seguir con algunas propiedades. Vámonos con la primera propiedad que nos dice que en todo triángulo, cualquiera que sea su clasificación, la suma de sus ángulos internos siempre va a ser igual a 180. Es decir, si sumamos este ángulo interno B más este ángulo interno C más A, siempre va a dar 180. No importa cuál sea la clasificación o la forma del triángulo. Ahora, en esta segunda propiedad también vamos a hablar de ángulos internos, pero esta vez vamos a relacionarlos con los ángulos externos. Vamos a ver esta propiedad que nos dice que el ángulo que es el suplemento de alguno de los ángulos internos del triángulo es igual a la suma de los otros dos ángulos internos. Por ejemplo, en el caso del suplemento de este ángulo C, recordemos que el suplemento de un ángulo es aquel ángulo que sumado con su suplemento dan 180 grados. Por ejemplo, si C valiera 60 grados, su suplemento serían 120, porque 120 y 60 son 180 grados. Pero este ángulo externo, este suplemento, va a ser igual a la suma de los ángulos A y B, porque no son adyacentes a él. Es decir, no están de ese lado, no comparten ningún punto. Ahora, por ejemplo, para este ángulo, para este suplemento de A, este suplemento sería igual a la suma de C más B. Si, por ejemplo, este ángulo interno C vale 30 grados y B vale 45 grados, C más B es igual a 75 grados. Y eso es lo que valdría este ángulo externo, este suplemento. Ahora, por ejemplo, vámonos con el ángulo B. Su suplemento va a ser igual a la suma de A más C, porque son los ángulos que no están adyacentes a él. Estas son algunas de las propiedades más importantes que encontramos para la resolución de ángulos en polígonos y en triángulos. Más adelante vamos a tener otro video donde solamente resolvemos ejercicios aplicando estas propiedades. Espero que les haya sido de mucha ayuda esta teoría y que puedan aplicarla más adelante. Muchas gracias por ver nuestro video. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo con otras personas.
Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.